clase virtual a través de mi canal de YouTube. En esta ocasión aprenderás cómo resolver una herramienta estadística llamada histograma y cómo interpretar si cierto proceso se encuentra capaz de producir conforme a especificación. Recuerda que antes de ver este video es porque ya viste mi video anterior en donde analizo el mismo problema, pero lo resuelvo sin utilizar una herramienta de análisis especializada en Excel, simplemente ocupando fórmulas como lo haríamos a mano. Adelante, empecemos. Puedes observar este ejercicio que nos dice: el gerente de una planta de una empresa fabricante de café desea analizar el contenido de los paquetes de 250 gramos, por lo que registró un tamaño de muestra de 120 datos. Las respuestas a responder con base a este ejercicio es: realiza una tabla de distribución de frecuencias para estos datos, obtén un histograma, interprétalo conforme a la tolerancia del fabricante y calcula las medidas de tendencia central, dispersión, media, moda, mediana y desviación estándar, y el proceso de cortado de tiras es capaz de producir conforme a la especificación. Utilice una ojiva para poder contestar esta pregunta y obtenga el índice de capacidad de proceso e interprételo con una tolerancia del fabricante de más menos 3. Iniciemos. Nos vamos a ir directamente a la práctica. Vamos a resolverlo desde cero para que aprendas a llenar. Bien, voy a irme directamente acá en donde lo tengo ya la práctica y te voy a enseñar a llenarlo, pero con la herramienta de análisis. Recuerda que en el video anterior histogramas con fórmulas estadísticas, como que si lo hiciéramos a mano pero a través de Excel, aprendíamos la importancia del uso de histogramas para poder interpretar procesos de producción. En este caso, el fabricante nos dice que debemos de tener una tolerancia de 250 más menos 3 gramos. Por lo tanto, tengo un límite de tolerancia inferior en 247 gramos y un límite de tolerancia superior en 253 gramos. 250 menos 3 y 250 más 3. La población a estudiar en un turno de 8 horas son 1500 paquetes con un tamaño de muestra de 120 datos. El rango, que es la diferencia del número mayor menos número menor, que sería 259 menos el número menor, que es 243. Uno de los primeros pasos para realizar un histograma es tener los datos ordenados de menor a mayor. En el ejercicio puedes ver que los datos no están ordenados y nosotros vamos a proceder a ordenar los datos de menor a mayor. Muy bien, el primer paso es ordenar los datos y el segundo paso es calcular el número de clases. Para calcular el número de clases vamos a obtenerlo como la raíz cuadrada del tamaño de muestra. En este caso, el tamaño de muestra es de 120 datos. Calculamos la raíz y nos da 11 datos, 11 clases. Es decir, que vamos a tener 11 clases llenadas acá, 9, 10 y 11. Ahí está, 9, 10 y 11 clases, que son los que vamos a utilizar para agrupar nuestros datos, distribuirlas en 11 clases. El tercer paso es calcular el tamaño de clase. El tamaño de clase es igual al rango, que es 16, es una fórmula, más la unidad de medida. La unidad de medida es observar cómo es el comportamiento de los datos. Como los datos están en números enteros, por lo tanto la unidad de medida es un entero, dividido entre 11, que es el número de clases, por lo tanto nos da que la anchura de clases es 1.52. Lo redondeamos a un número entero. Siempre recomiendo que si trabajas con números enteros, la anchura de clase también sea un número entero. Si los datos del problema tuvieran un decimal, la unidad de medida sería 0.1. Si los datos tuvieran dos decimales, la unidad de medida sería 0.01. Y si tuvieran 3, sería 0.001. Y así sucesivamente. Es la U, va a cambiar en función de los datos originales del problema. En este caso, los datos originales del problema están en números enteros, por lo tanto la unidad de medida es 1. Procedemos a realizar nuestra tabla de distribución de frecuencia tal como tú lo estás viendo en estos momentos. Número de clases, fronteras inferior, superior, marca de clase y frecuencia absoluta. Una vez que tenemos esto, vamos a calcular la frontera inferior agarrando el número menor y le restamos la mitad de la unidad de medida. Recuerda que la unidad de medida para este ejercicio es un entero, por lo tanto su mitad es 0.5. Para la frontera superior sumamos a la frontera inferior
le sumamos la anchura de clase, que la anchura de clase es un número 2. Y aquí puedes ver que la frontera inferior está en 242.5 con la frontera superior en 244.5. Repito, la frontera superior viene a ser la frontera inferior para la segunda clase y simplemente damos doble clic en la esquina inferior derecha y doble clic en la esquina inferior derecha. Y puedes ver que la diferencia entre la frontera superior y la inferior siempre es de 2 unidades. Mira, de 244.5 a 246.5, 2 unidades. De 248.5 a 250.5, 2 unidades. Observa que el número mayor registrado del peso del volumen de esta máquina, del volumen de llenado de café, es 259 gramos. Por lo tanto, la clase 11 no es necesario, porque no tenemos paquetes que estén llenos entre 262.5 y 264.5. Lo eliminamos. Tampoco tenemos paquetes de llenado entre 260.5 y 262.5. Solo tenemos paquete, aquí sí entra porque 259 entra entre 258 y 260.5. Procedemos a calcular la marca de clase, que no es más que el promedio de las dos fronteras, inferior y superior. Le damos enter. Perdón, puse producto, es promedio. Promedio de las dos fronteras, inferior y superior. Y le damos doble clic en la esquina inferior derecha. Ahora sí, a diferencia del video anterior en donde contabilizamos la frecuencia de manera visual ubicando qué elementos o números caben dentro de esta frontera inferior 242.5 y 244.5, en este caso ya existe una herramienta de análisis en Excel que nos va a permitir contabilizar la frecuencia absoluta de manera rápida. ¿Cómo lo instalamos? Lo instalamos de la siguiente manera. Nos vamos acá en el menú de Windows. Es una opción de Excel, le damos clic en el botón opciones de Excel y en complementos le damos el botón ir y en el botón ir palomeamos herramienta para análisis, no herramienta para análisis VBA, herramienta para análisis, y le damos a aceptar. Y podrás ver tú que en tu menú de datos ya va a aparecer instalado el botón de análisis de datos. Le damos clic, seleccionamos histograma y procedemos a llenarlo. Vamos a llenarlo. Rango de entrada, vamos a permitir rótulos, por lo tanto en rango de entrada vamos a seleccionar todos los datos con todo y título, desde gramos de llenado hasta el último dato 259. En rango de clases vas a seleccionar con todo y título tu frontera superior hasta 260.5. Le damos clic en porcentaje acumulado, crear gráfico, y el rango de salida lo vamos a pedir en cualquier parte de donde tú quieras. Yo voy a pedirlo acá, le doy a aceptar y puedes ver tú que ya salió la tabla de distribución de frecuencias. No me está saliendo el histograma debido a que este libro ya lo utilicé. Voy a llevarlo, estos datos, a otro lugar para proceder con el video, para que me salga la tabla de datos. Le doy control C, control V. Okay. Ya que estoy acá, repito el mismo procedimiento. Este dato menor menos la mitad de la unidad de medida, que es 0.5, y en automático le sumo 2 y le calculo el promedio. Ok. Ahora sí, me voy a análisis de datos, le doy a histograma, selecciono mi rango de entrada, que es con todo y título gramos de llenado, me coloco aquí en rango de clases, selecciono desde la frontera superior hasta 260.5, rótulos, porcentaje acumulado, histograma, y se lo pedimos que lo lance acá. Le damos a aceptar. Y ahí puedes ver que ya tengo mi histograma. Ok, selecciono los datos, mi histograma. Te recomiendo que lo dupliques para la ojiva, control C y control V. Okay. Estos datos es la frecuencia absoluta. Recuerda que en el video anterior tuvimos que contabilizar. Aquí no, simplemente copiamos control C y control V. Y aquí tienes ya los datos del conteo de la frecuencia absoluta de cada una de las clases. ¿Y qué es lo que hacemos? Procedemos a sumarlo. Sumamos todo y nos da 120 datos, que es el tamaño de muestra de este ejercicio. Vamos a programar nuestro histograma. Borramos este título, borramos el eje Y2, borramos la ojiva y observa que está tomando un valor en blanco, que es el 0. Vamos a acotar la gráfica hasta donde está el valor de 1. También acá. Ya está, ya puedes ver. Muy bien.
Voy a componer mi gráfica. Selecciono esta parte en diseño, y en diseño, el diseño gráfico es que las barras aparezcan pegadas. Para que aparezca el color de borde en cada una de las barritas, le doy clic derecho, le doy acá en donde dice dar formato a serie de datos, y donde dice color de borde me voy a línea sólida, color blanco. Y ahí puedes ver tú que ya tenemos el borde en color blanco. Ya que tenemos esto, selecciono la barrita, clic derecho, agregar etiqueta de datos, y aquí puedes ver cómo ya tengo agregado las etiquetas de datos de cada una de las barritas. Que tenemos nuestro histograma, tenemos los valores en el eje X, y estos valores deben de corresponder a la marca de clase. En cada barrita del histograma debe de haber situada una marca de clase. Para realizar esto vamos a hacer lo siguiente. Ya que seleccioné el eje X, le voy a dar clic derecho, y al darle clic derecho le voy a dar seleccionar datos, y vamos a editar los datos que ahora vamos a seleccionar. Dándole en editar, y en automático voy a seleccionar ahora los datos de la marca de clase, desde 244 hasta 260, y le doy a aceptar. Le vamos a dar a aceptar, y ahí puedes ver tú que tenemos ya los datos de la marca de clase, de 2 en 2, 244, 246. En medio de cada barrita aparece esto. Voy a ponerle su escala al eje X, su escala de graduación, clic derecho, dar formato al eje, marca de graduación exterior, búscalo en tu versión de Excel que tú tengas, y marca de graduación secundaria en opciones de eje. Y puedes ver que en medio de cada barrita encuentro la marca de clase. Cada barrita tiene su frontera inferior y superior. La clase 1 está entre 242.5 y 244.5, y en medio 244. Por ejemplo, la clase 6 está entre 252.5 y 254.5, y tengo como marca de clase 254. ¿Qué vamos a realizar en estos momentos entonces? Ahora voy a evaluar el proceso de producción. La pregunta número 1 indicaba: realice la tabla de distribución de frecuencias para estos datos, obtenga un histograma, interprételo conforme a la tolerancia del fabricante. Voy a contestar el inciso B en estos momentos. Para esto el fabricante decía que la tolerancia debe estar en 250 gramos más menos 3, con un límite de tolerancia inferior en 247 gramos y un límite de tolerancia superior en 253 gramos. Y eso es lo que vamos a marcar en nuestro histograma. Vamos a colocar, le voy a quitar el fondo blanco al histograma, formato al área gráfico, sin relleno. Y también al histograma, formato del área gráfico, formato de línea de gráfico, sin relleno. Y voy a marcar 247. La clase 3 está entre 246.5 y 248.5, es decir, acá está 246.5 y 248.5. 247 está aquí, justamente. Vamos a prolongar una línea vertical que vaya desde la marca de graduación 247. Este es un aproximado. Observa, le ponemos color rojo y un grosor de 3. Y a esto le vamos a llamar nosotros, vamos a mandar la gráfica, lo voy a mandar hacia atrás, enviar al fondo. Bueno, aquí está marcado mi límite de tolerancia inferior. Y como está marcado el límite de tolerancia inferior, ahora lo que voy a hacer es volver a prolongar una marca, pero en 253. ¿En dónde está 253 gramos? Está acá en la clase 6. En medio se encuentra 244 y la clase 6 está entre 252.5 y 254.5. Entonces busco la clase 6 o la barrita 6 que está aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está la barrita 6 o clase 6 para marcar 253 gramos. Entonces 253 está aquí. Si aquí está 254, 253 va a estar aquí situado. Es lo mismo que hicimos en el video anterior. Ok, coloco en color rojito y grosor le pongo 3.
Aquí puedes ver. Este es mi límite de tolerancia inferior. Este es mi LTI igual a 247 gramos. Y acá tengo mi límite de tolerancia superior en 253 gramos. ¿Cómo se interpreta el histograma? Pon atención. La clase 1 y 2 está fuera de control. Es decir, todas aquellas barritas que no están delimitadas por las líneas rojas se dicen que están fuera de control. En el caso de la clase 6, aunque no está dentro la barrita, no está delimitada, pero como lo toca, lo ajusta. Al igual la clase 3, como lo toca la línea roja, lo ajusta. Por lo tanto, las barras que salen por completo por debajo de 247 es la clase 1 y 2. Y por arriba la clase sería 7, 8 y 9. Si esto lo pudiera yo girar, observa, le voy a dar impresión de pantalla. Me voy al PowerPoint para que lo puedas visualizar mejor. Y vamos a ver cómo, observa por favor. Voy a recortarlo el histograma. Observa. Y le voy a dar vuelta. Le voy a dar vuelta. Y ahí puedes ver tú. Como una gráfica de control estadístico de procesos. Que más adelante voy a subir videos de eso. Puedes ver que la clase 1 y 2 está por debajo de 247. Y la clase 7, 8 y 9 están por arriba del LTS. Aquí dice LTI, pero es LTS. Lo que está adentro sería la clase 3, 4, 5 y 6. La 6 entra. A pesar de que lo está tocando, no por completo, lo está ajustando, pero se ajusta al proceso de control. ¿Qué porcentaje están fuera? Por lo tanto, aquí necesito calcular otra columna que diga esta columna porcentaje de frecuencia absoluta. Porcentaje de frecuencia absoluta. ¿Cómo lo calculo? Dividiendo cada dato entre el total de los datos, como que si hiciéramos una gráfica de pastel. Por lo tanto, este da 4%. 4% es el resultado que nos está dando en este caso. Arrastramos todo. La suma, lógicamente, te va a dar el 100%, que el 100% representa el 120, que es el pastel completo. ¿Cómo lo obtuve? Dividiendo cada dato entre 120. Observa, cada dato entre 120. ¿Para qué hice esto? Para poder interpretar qué barritas están por debajo del LTI, la clase 1 y 2, que sería 4 y 8%. 4 y 8% están por debajo del LTI. ¿Y qué barritas están por arriba del LTS? Recuerda, este es LTS, lo voy a corregir, es LTS. ¿Qué barritas están? La clase 7, 8 y 9. La clase 7, 8 y 9, que serían 7, 3 y 1. Por lo tanto, ¿qué interpretación llegamos del histograma? Sumamos 4, sumamos los porcentajes 4, 8, 7, 3 y 1 y nos da, la interpretación sería la siguiente. En este proceso de producción se estima que de todo lo que se empaquete, es decir, los paquetes de café que se llenan con 250 gramos, se estima que el 22% estaría fuera de control. El 22% está fuera de control. ¿Y qué porcentaje está dentro del control? Lógicamente la diferencia de 100 menos 20%. Que en este caso lo que está en control sería la diferencia de 100 o de 1 menos 0.22, que es 78%. Si la empresa tiene una población de producción aproximadamente de 1500 bolsitas que empaqueta por cada turno de trabajo, se esperaría que de los 1500 paquetitos se espera que estén fuera de control. Imagínate, 325 paquetes estarían fuera de control de producción. Y dentro de control estarían 1500 por 78, 1175. ¿A qué conclusión llegamos? Que el proceso necesita urgentemente que se realicen Kaizen o mejoras rápidas para ajustar
a la tolerancia del fabricante. Bien, con esto contestamos el inciso A y el inciso B. Calcule las medidas de tendencia central y dispersión, media, moda, mediana y desviación estándar. Vamos a calcularlo sin hacer uso de fórmulas como en el video anterior. Y lo voy a calcular acá. Me voy aquí a datos. Nos vamos a análisis de datos, estadística descriptiva. Y en rango de entrada selecciono, le doy rótulos para que sepa que voy a seleccionar con rótulos todos los datos completos. Si están en una columna, sí. Le pido un nivel de confianza del 95%, resumen de estadísticas y la hoja de salida se lo vamos a solicitar acá en esta posición. Le damos a aceptar. Y aquí puedes ver que ya tengo lo solicitado. Tenemos la media, que es la que necesito. Me voy a quedar con los datos que necesito. Media. Necesito también la moda y la mediana. Necesitamos también la desviación estándar, muy importante. Nos quedamos con la varianza también si es necesario, que es la potencialización de la desviación estándar. Y me quedo con el rango y ya. Y los valores que necesitamos para la media nos están dando estos valores de 250.21 y tanto. Lo vamos a dejar a 3 decimales. Nos quedamos con estos valores que lo necesitamos para nuestro ejercicio. Y también jalamos el rango. Eliminamos los que no necesitamos. No necesitamos esto todavía. Y eliminamos el overtip. Y aquí puedes ver que ya tengo las medidas de tendencia central, media, moda, mediana. Y la medida de dispersión, que es desviación estándar, varianza y rango. Aquí tienes ya contestado entonces el inciso C. Pasamos al inciso D. El proceso de cortado es capaz de cumplir conforme a especificación. Utilice la ojiva para poder contestar esta pregunta. Vamos a ver la ojiva ahora. La ojiva pues es la gráfica acumulada o gráfica de tendencia del porcentaje acumulado. Va de 10 en 10 hasta llegar en 100. Le doy clic derecho, dar formato al eje y le voy a dar unidad máxima que esté en 1 para que vaya de 10 en 10 y unidad mayor que esté de punto 1 en punto 1. Y aquí puedes ver que ya lo compuse de 10 en 10. Borro las barritas, no las necesito. Nada más me quedo con la ojiva. Aquí lo puedes ver, la ojiva. Borro esta parte del porcentaje acumulado. Ok. Me borró el eje X. Voy a tratar de borrarlo esta parte acá. Y vamos a dejar el histograma. Porque si lo quito el histograma me borra el eje X. Y el eje X me va a servir para la información de este ejercicio. Sobre esto vamos a trabajar. Pero voy a colocar aquí que diga frecuencia absoluta acumulada. Es porcentaje. Recuerda que es porcentaje de frecuencia absoluta acumulada. Ok, vamos a cambiar el eje. El eje X le vamos a dar formato al eje. El eje X va a hacer lo que es seleccionar datos y voy a editar los datos que me jale los de la marca de clase, al igual que es el mismo eje del histograma que vamos a ocupar acá, es el mismo eje. Aquí está. Es más, hasta la gráfica también lo vamos a cambiar para que aparezca la gráfica de arriba del histograma y aquí lo puedes ver. Ok. Pero me interesa observar la ojiva para poder interpretar el proceso. Para la ojiva hacemos lo mismo. Voy a quitarle el fondo blanco al área gráfico sin relleno. Y le voy a quitar formato a la línea de trazado sin relleno. Y vamos a interpretar. Cada puntito está situado justamente en donde está la marca de clase. 244, 246, 248, 250. Aquí lo puedes ver tú, 254, 256. Y vamos a colocar nuestra línea para la ojiva en 247. Si aquí está 248, aquí está 244, 248 más o menos estará por acá. Prolongamos una vertical y en donde choca con la ojiva, donde está chocando con la ojiva, ahora vamos a marcar
procedemos a marcar una horizontal hacia el eje, hacia la escala del porcentaje de frecuencia. Y vamos a tomar la lectura que nos indica esa escala. Bueno, en este caso está mal acá, porque en donde está ubicado esta, voy a prolongar hacia la lectura que nos está dando acá, que aquí está. Esta es la escala, la Y2 que estamos ocupando. ¿Y qué porcentaje es? Puedes ver que está aproximadamente 18%. Vamos a poner que 18% está por debajo del LTI. 18%, porque aquí está 247. Recuerda que el LTI está en 247 gramos. El LTI lo tenemos en 247 gramos. Lo vamos a poner por acá. Y el LTS está en 253. Ahora, vuelvo a hacer lo mismo. Prolongo una vertical en donde está 253 gramos. Aquí está 254, 253 está por acá. Prolongo la vertical en donde choca con la ojiva. Vuelvo a realizar lo mismo. Ahora prolongo una horizontal hacia el eje en donde está la escala de los porcentajes. Aquí lo puedes ver. Y me está marcando un porcentaje justamente de 82%. Vamos a poner que aquí fue 18% y aquí arriba fue 82%. ¿Qué significa ese 82%? Recuerda que el LTS es 253 gramos. El LTS es 253 gramos. ¿Qué podemos ver acá? Que 82% de las bolsitas pesan por debajo o igual a 253 gramos. Pero a mí me interesan las que pesan arriba de 253. Entonces, para saber cuántas pesan arriba de 253, se supone que 82% son las que están por debajo o igual a 253. Y para saber las que están arriba de 253, simplemente restamos 100% menos 82%. Por lo tanto, los porcentajes que están arriba del LTS es 18% y el porcentaje que está por debajo del LTI también es aproximadamente 18%. Siempre hablamos en términos aproximados. Entonces, con base a la ojiva, podemos nosotros argumentar lo siguiente. Con base a la ojiva. Con base a la ojiva podemos argumentar que el 36%, este 18 más 18%, está fuera de control y el 64% está en control. Si se producen 1500 piezas, estaríamos fuera de control. 36%, 540 unidades estarían mal y solo 960 estarían mal. La ojiva siempre potencializa más el error a diferencia del histograma. Nota que en el histograma nos dio 22% y en la ojiva nos está dando 36%. Por lo tanto, el proceso está muy mal, necesita mejorar de manera urgente. Y por último, el último inciso dice: obtenga el ISP interpretable. ¿Qué es el índice de capacidad de proceso? No es más que medir qué tan capaz es un proceso de producir conforme a especificación. Es un indicador que se aproxima a la filosofía 6 sigma. Si el índice de CP es 4, no adecuado para el trabajo, requiere modificaciones muy serias. Si está entre 0,67 y 1, no adecuado para el trabajo, es necesario un análisis del proceso, requiere modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. Si el índice de capacidad es entre 1 y 1,33, es parcialmente adecuado, categoría 2. Si es mayor que 1,33, categoría 1, adecuado. Y si es mayor o igual que 2, estamos hablando de un proceso de calidad 6 sigma. ¿Cómo se calcula esta fórmula? Muy sencilla. La fórmula para el índice de capacidad de proceso es igual a la sumatoria, a la diferencia del LTS menos el LTI original del proceso entre 6 veces la desviación estándar, o 6 por sigma. Esa es la fórmula para el índice de capacidad de proceso. Vamos a calcular el índice de capacidad de proceso entonces para nuestro ejercicio, que quedaría de la siguiente manera. Va a ser igual al LTS, que es 253 gramos, menos el LTI, que es 247 gramos. Todo esto entre 6 veces la desviación estándar. ¿Dónde está la desviación estándar? Recuerda que aquí lo tengo, 3.147.
De antemano se ve que está mal, porque el patrón o el estándar que pide el fabricante es de más menos 3 y aquí tenemos .147 arriba del estándar. Por lo tanto, me está dando, imagínate, me está dando 0.32. Con base a la categoría del índice de capacidad de proceso, el proceso está re mal porque está menor que 0.67, que es categoría 4. No adecuado para el trabajo, requiere de modificaciones muy serias. Por lo tanto, la conclusión que llegamos es que el proceso necesita rápidamente de que tú como ingeniero entres a resolver el problema para que si se vuelve a realizar otro histograma y ojiva, ahora el proceso se encuentre dentro de control, ya sea en categoría 1 o arriba de un valor de 1.0. Muchas gracias por tu atención en este video. Espero que te ayude mucho para tus clases, ya sea de estadística o de calidad aplicada a la gestión empresarial o cultura de calidad o control estadístico de la calidad. No te olvides en darle like al video y compartirlo para que más personas se beneficien de este video. Muchas gracias.